empezar con la explicación de las infografías para ponerlas en las redes, por si no es suficiente la imagen. Bueno, pues la primera que he elegido es de las que más me gusta, que es la clasificación de los efectos biológicos de la radiación ionizante en deterministas o tisulares frente a los estocásticos, ¿no? Entonces la radiación impacta con el organismo, ¿vale? De dos formas, con la muerte de muchas células, que es el efecto determinista, o mediante mutaciones genéticas que pueden persistir en el tiempo, y entonces por eso tenemos la latencia en los efectos estocásticos. Esta distinción pues, es muy importante para el diagnóstico clínico y para la protección radiológica. La protección radiológica busca prevenir los efectos tisulares y minimizar el riesgo de los efectos estocásticos. Hablamos de probabilidades en el caso de estocásticos, en cambio con la protección radiológica podemos prevenir los efectos deterministas. Bueno, aquí en esta imagen hay una comparativa de estos efectos biológicos, ¿vale? Tenemos los deterministas o tisulares, tienen un umbral de dosis, es decir, a partir de una dosis se producen estos efectos, por debajo de la cual, pues en principio no se manifiestan. En relación a los efectos estocásticos o probabilísticos no hay umbral, a cualquier dosis pueden producirse esos efectos. ¿Okay? Entonces esto es más complejo, ¿no? De poder manejar a nivel de protección radiológica. Luego tenemos aquí la severidad y la probabilidad. Más dosis aumenta el daño, la severidad es proporcional a la dosis absorbida. O sea, cuanto más dosis, los efectos de un órgano o tejido van a ser más graves. Podemos tener a una dosis más baja pues un eritema pequeñito, pero si nos aumentamos la dosis en relación a la piel podemos tener una quemadura, ¿vale? Incluso necrosis si las dosis son muy altas. En el caso de los estocásticos, riesgo y probabilidad. Solo aumenta el riesgo de ocurrencia de este efecto y la severidad no depende de la dosis. Yo puedo estar recibiendo dosis bajas, por ejemplo, los trabajadores expuestos a dosis bajas y tener a largo plazo cáncer por estar expuesto a la radiación ionizante. En relación a la causa biológica fundamental, en el caso de los deterministas es la muerte de un gran número de células, ¿vale? Necesitamos que en un tejido, por ejemplo, mueran muchas células. Ya hay otra diapositiva en la que hay los diferentes tipos de muerte celular, pero en este caso es que se mueran un número de células en principio alto, ¿vale? Y hay algunos ejemplos ahí, como el eritema, las cataratas, la esterilidad. Y luego relacionada a la causa biológica fundamental de los estocásticos son las mutaciones que se producen en el ADN, y estas mutaciones se transmiten a las células hijas, y entonces el aumento de mutaciones, y también si está relacionado con genes importantes, produce a largo plazo cáncer. Una de las cosas que quiero destacar en esta infografía es el síndrome de irradiación agudo, que es un efecto determinista en el que el cuerpo se irradia a una dosis total alta y entonces produce, dependiendo de las dosis, ¿vale? Produce, ya vamos viendo aquí en esta especie de termómetro de protección radiológica, de menos dosis a más. El síndrome de irradiación agudo, si hablamos de dosis bajas, más o menos aparece a un Gray, ¿vale? de dosis, y aparece el primer síndrome, que es el hematopoyético. ¿Por qué? Porque es el que está relacionado con la médula ósea, que es el órgano, uno de los órganos más radiosensibles. Entonces la médula ósea se irradiaría y entonces produciría caída de defensas y riesgo de hemorragia. ¿Por qué? Porque afecta a las células que son las encargadas de la defensa, por ejemplo los linfocitos, o si afecta a las plaquetas pues habría más problema y más riesgo de hemorragias. Luego ya, si aumentamos la dosis un poco más, hablamos de entre 8 y 30 grays, los rangos de dosis a veces según la bibliografía que leamos varían, ¿vale? Pero y también va a depender de la persona. Entonces, el gastrointestinal, el órgano diana es la mucosa intestinal, y lo que puede pasar, dependiendo de la dosis, es que desde diarrea leve, diarrea severa, sepsis, ¿vale? O deshidratación e infecciones si estas bacterias atraviesan el intestino. Y por último, a dosis muy altas puede producirse el síndrome neurovascular. Aquí vemos un efecto en el sistema nervioso, que son células más radioresistentes, y el efecto sería que se puede colapsar el sistema circulatorio y puedes morir, si la dosis es muy alta, en 24 o 68 horas, de 48 horas. Normalmente hasta un Gray hay una fase que se conoce como asintomática. O sea, las fases que tienen que ver con los síndromes son tres, que es una fase prodrómica, la inicial. Luego tenemos una fase latente en la que parece que hay una mejora aparente, y luego al final es la manifestación o la enfermedad, dependiendo del órgano o tejido que se haya dañado. En la prodrómica normalmente, dependiendo de la dosis, pueden haber náuseas, ¿vale? Normalmente los vómitos son un buen indicador de daño por radiación. Y luego pues la latencia, repito, es una fase en la que a veces no hay síntomas y que se está dañando lo que probablemente se pueda haber dañado por la radiación. Al final la enfermedad pues va a depender del órgano o tejido que se haya dañado. El umbral es un Gray, más o menos, ¿vale? Y por debajo de 0,5 o 0,7 Grays, pues los síntomas suelen ser más leves para el organismo.